llamo Gustavo Petro y soy su presidente. No llores por mí, Argentina. Es una conocida canción que hemos escuchado múltiples versiones, incluso una versión de esa canción la canta Paloma San Basilio. Es de pronto una de las más conocidas, pero la canción no es originaria de Paloma, es compuesta por unos americanos, creo. No sé exactamente quiénes la componen, pero sé que no es compuesta por ella. Pero sí, es una canción que hemos escuchado muchísimo. Y esta vez decimos, sí lloramos por ti, Argentina. Y lloramos por esa integración regional que estábamos buscando. No deja de ser una mala noticia para la región, aunque obviamente respetamos cualquier decisión que se tome fuera de Colombia. Eso no nos incumbe, son las decisiones democráticas que decide un pueblo y como tal tenemos que aceptarlas. Obviamente no estamos de acuerdo, estamos tristes porque Argentina es parte importante de Sudamérica y estábamos buscando esa integración. Entonces pues esto no deja de ser un gran obstáculo. Como reflexión pues ya tienen a Messi, tienen al Papa, tienen a Fangio, tienen a Reutemann, tienen a Vilas, tienen a Cerati y ahora tienen a Milei. Lloramos por ti, Argentina. Gustavo Petro, obviamente, se manifestó y entonces con esa intro le decimos bienvenidos aquí a Noti Petrovsky, que como siempre, claro que sí, viene cargadoski. A pesar de esa mala noticia, como lo digo, una noticia mala para la región, pero como lo digo, no tenemos nada que meternos por allá, bastante tenemos con lo que tenemos en Colombia, pero pues obviamente no dejábamos de pasar esta noticia. Ayer estábamos pendientes, yo tengo acá varios amigos argentinos y muchos también. Yo lo que puedo decir de lo que he visto, de lo que conozco de argentinos, que conozco bastantes acá, he conocido argentinos a lo largo de mi estancia acá en España, muchos. Mi primer amigo acá fue un argentino que él se devolvió y nunca más supe del viejo Franco. Un país que nombró hasta un presidente de fútbol, Macri, presidente de Boca. Ese fue el presidente, bueno, no sé. Tienen derecho a elegir lo que sea. Un país que tiene en este momento una inflación, estuve mirando hoy precisamente, del 124%. Algo tienen que hacer, pero pensamos que esa no es la solución. Ya un populista, ese sí es el propio populista. ¿Qué nos preocupa a nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Pues que la extrema derecha en Colombia, obviamente, inmediatamente hicieron resaltar el triunfo de Milei, las palabras y los calificativos hacia esa persona, dándolas como el Salvador, como, en fin, pues deseamos lo mejor para Argentina y por consiguiente para la región, pero que eso nos sirva a nosotros, no como ejemplo, porque hay unas enormes diferencias. Eso es del cielo a la tierra, las diferencias que hay con lo que pasa en Colombia, con lo que esta gente quiere hacer ver, que es cuestión de izquierdas, de derechas, de castrochavistas y de toda esta retórica falsa que siempre nos han querido meter para tapar lo que está pasando en Colombia, lo que se está descubriendo en Colombia. Por ahí vi hay un video, hay un youtuber, llamémoslo así, bueno, no sé si es youtuber o tiktoker, bueno, el video lo vi en YouTube. Es un camionero, una barba así español que anda por las calles y el hombre es todo progresista y tal. Y qué días estuve viendo un video que estaba viendo mi esposa acá en la casa y hablaba de lo que había sido el triunfo de Sánchez y lo de la ultraderecha acá en España. Y el tipo asustadísimo, o sea, la forma, no asustado, sino como con esa rabia que decía que ver a políticos abrazados con narcos, que había pasado acá en España, y me quedo yo pensando, hombre, ¿qué tal que viera lo que pasa en Colombia? ¿Qué tal que ese hombre fuera colombiano y le hubiera tocado ver todo lo que hemos visto y lo que actualmente se ha visto, lo que se ha destapado y que no pasa absolutamente nada? Pensaría en ese camionero español, ¿qué diría? Vergüenza es lo que hemos tenido que vivir en Colombia. Y ahora que se quiere lograr un cambio con defectos, porque claro, pensamos que las cosas iban a ser más fáciles y no, nos hemos pegado tremenda estrellada contra todo ese clientelismo y toda esa politiquería y toda esa
falsedad de la gente que incluso se hizo elegir bajo las banderas del progresismo. Pero pues ahí vamos. Esta lucha no va a parar. Esta lucha no se puede detener. Y pues Argentina la dejamos allá. Vamos a mirar qué es lo que ha escrito Gustavo Petro en su cuenta de X referente a esto, citando a Iván Duque. También vamos a ver acá en el Notipetrovsky, Gustavo Petro no se había manifestado así directamente con el tema de Alexander López Maya, la pérdida de esa curul, que también es una pérdida grande para el pacto, la lucha que se va a ejercer por parte del pacto histórico. Ese es otro de los temas que tenemos. Una respuesta a Rudolf Holmes también, hablando de economía y de temas que pues bienvenido el debate. Entre eso también traemos a José Antonio Campo, columnas de Gustavo Bolívar que nos ponen a reflexionar ya con lo que vimos en Argentina. Pues traigo dos columnitas de Gustavo Bolívar muy compartidas y este fin de semana han sido tendencia la gente, pues entonces obviamente aquí como parte de esa reflexión, como lo digo, no es que vaya a pasar lo mismo que en Argentina, ojo, hay unas grandísimas diferencias entre Colombia y Argentina y esta cuestión del gobierno, pero que nos sirva de ejemplo, que nos sirva de que nos vayamos preparando para la estrategia, esa estrategia de fuera zurdos, fuera con la sierra y todo eso, esas imágenes que vimos y que no sabemos en qué momento Argentina nombró a este hombre. Bueno, respetamos, pero esa estrategia es la que van a seguir. Aquí en España la estaban haciendo, no les funcionó, pero pilas en Colombia. Aunque entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues con todo lo que está ocurriendo, con todos los medios y todos esos ataques, pues que las cosas buenas no pasan en segundo plano, ni siquiera es sabida por mucha de la gente, incluso hasta por nosotros mismos que hemos apoyado al gobierno del cambio, no sabemos todas las cosas que se están presentando y todas las cosas que se dan en esa búsqueda del cambio que queremos. Entonces, pues esos son temas que tenemos acá. Tenemos al senador Iván Cepeda, un comunicado a Barbosa. Celso Tete Crespo hace un análisis de los 10 logros. Nosotros en Notipetrovsky anterior habíamos hecho también muchos logros. Es más, el programa duró como 1 hora y 4 minutos, 1 hora 10, bueno, más de 1 hora duró. Pues traemos a Celso, cogemos lo que nosotros ya hemos dicho, cositas que él ha dicho, que también son logros que se han presentado en este gobierno, apuntes de otras personas por medio de X que también destacan varios logros que no se saben, nada, no pasa absolutamente nada. Entonces, pues esa es la visión del Notipetrovsky, como decimos, noticias positivas, que es lo que queremos mostrar. Basta ya de tantas María Fernandas Cabales, basta ya de Polo Polos, basta de Palomas Valencia, de Miguel Uribes. Como lo digo, obviamente hay cosas que no se pueden ocultar, pero no enfocarnos en eso, enfoquémonos en esto, que el tiempo está pasando. Ya llevamos 470 días del cambio y las cosas positivas aún quedan en segundo plano, en tercer plano, cuarto plano, por allá escondidas y ni nos enteramos. Entonces, pues sin más, comenzamos en este Notipetrovsky, que viene cargadoski. Ha ganado la extrema derecha, dice Gustavo Petro en su cuenta de X. Ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Cita un post de Duque que dice que quiere extender su felicitación a Milei, quien se convierte hoy en el nuevo presidente de la Argentina. Hoy triunfó la democracia. Se venció el populismo. Y otra cosa que dice Gustavo Petro es: las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei y esperamos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia. Eso dice Gustavo Petro y pues para aprender de todo eso viene bien entonces pues esta columna de Gustavo Bolívar, que la tenía más adelante, pero no, decido entrarla acá. Son dos columnas, una que dice: les invito a leer mi columna de hoy, ¿quién rechifla Petro?, que esa es la segunda. Bueno, vamos a poner a leer primero esta. 2 años, 8 meses y algunos días. Hace 1 año, 3 meses y algunos días, bajo un sol pleno, una brisa alegre y fresca y ante miles de rostros sonrientes y pletóricos de esperanza, se posesionó Gustavo Petro Urrego como el primer presidente de la izquierda democrática en la historia de Colombia. Fue un día grandioso
y hasta de lágrimas para quienes anhelamos la paz en Colombia. La transparencia en la gestión pública, el cuidado de nuestro ambiente para mitigar el cambio climático y el pago de la cuota inicial de la deuda social con los excluidos de nuestro país. El discurso del presidente, uno de los mejores que hemos escuchado, acrecentó la esperanza de los 11.3 millones de compatriotas que votamos por él, pero le faltó un detalle que hoy nos puede estar pasando factura: advertir a los colombianos que cambiar un país inmerso en la violencia desde 1948, sometido por la corrupción desde hace más de un siglo y sumido en el hambre, la pobreza y la desigualdad desde que nacimos como república, no se hace de la noche a la mañana. No es cuestión de chasquear los dedos o blandir una varita mágica, y como veníamos de padecer el gobierno de Duque que pareció de un siglo, pensamos que 4 años eran mucho, y no, 4 años a la hora de hacer no son nada. Son un soplo, tan poquito que ya solo nos quedan 2 años, 8 meses y unos días. La realidad de los tiempos nos ha hecho aterrizar el entusiasmo de barriga. Ya se nos fueron 1 año y 3 meses. El primer semestre se nos fue haciendo una reforma tributaria que por su alto recaudo y por quien la paga es la más progresiva de la historia, y con ella se fondeará el cambio, porque eso es con plata. Y el segundo semestre se nos fue trazando la hoja de ruta, es decir, discutiendo y aprobando el Plan Nacional de Desarrollo, el más progresista y ambicioso de la historia. 1 año completo, muy corto para empezar, pero 1 año infernal y muy largo para soportar la gavilla de la ultraderecha amplificada por un sector de la prensa que se politizó a conveniencia de sus propietarios. Entre ambos le han hecho la vida imposible a nuestro presidente. Calumnia va, calumnia viene, tergiversaciones terribles y malintencionadas como la de esta semana con el supuesto incremento del predial al 300% y una intromisión inadmisible en la vida privada del mandatario. Las mentiras diarias sumadas a nuestros propios errores y desafortunados escándalos que no podemos negar y menos atapar, y en unas comunicaciones deficientes, lo venimos diciendo, e incapaces de contrarrestar la orquestada y muy eficiente estrategia de la derecha para desprestigiar al gobierno, agrandar sus errores y minimizar sus logros, han ido construyendo el relato de un supuesto mal gobierno que está desilusionando a la gente. Y digo supuesto porque las cifras macroeconómicas dicen lo contrario. Desempleo en 9.35, más bajo que en pandemia. Inflación cediendo hace 7 meses. Deforestación en sus más bajos niveles en 10 años. Dólar a 4.000, más barato que el dejado por Duque. 0 expropiaciones. Reactivación del campo y reforma agraria en marcha. Incremento del turismo. Históricos decomisos de cocaína. El posicionamiento y liderazgo internacional del presidente en temas ambientales y de justicia tributaria mundial. La reducción del déficit fiscal, los acuerdos bilaterales de cesar fuego con los 2 grupos guerrilleros que aún quedan, y una larga lista de realizaciones que las deficientes comunicaciones de Palacio no han sabido llevar a todos los rincones del país, porque seguimos asumiendo que el mundo en su todo vive en las redes sociales. Y no es así. Prometer un cambio en un país donde nada funciona implica surtir procesos económicos y sociales que obligan a abordar la solución de los problemas no solo desde lo económico, sino también desde lo cultural. Hay varias etapas necesarias para consolidarlo. La principal es el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias para lograr una verdadera transformación cultural, y eso conlleva unos tiempos, a veces generaciones enteras. Eso es lo que le faltó decir a nuestro presidente en campaña y en su discurso de posesión. Entiendo que quizá no lo haya mencionado por evitar la suspicacia de la oposición, en el sentido de que hablar de un cambio a largo plazo podría interpretarse como una velada intención de querer quedarse hasta más allá del 2026. Lo cierto es que ante la imposibilidad física de cambiar un país caótico, injusto, violento y corrupto en pocos meses, casi de inmediato como la gente pensaba que se podía hacer, la derecha está aprovechando la circunstancia y siembra con éxito la narrativa de un mal gobierno, con la ayuda de los aludidos medios, la ANDI, las 7 familias presidenciales que llevaron al país a la debacle y que hoy están todas en su contra. La ultraderecha encabezada por Uribe y Vargas Lleras, y lo impensable, un sector del gobierno y del Partido Verde que se eligió con la popularidad de Petro el año pasado, pero que hoy, por las maniobras exitosas de la derecha, se suman a la derecha.
Toda esta gavilla sin ética ni altura, a veces infantil y caricaturesca, ha logrado tejer una mala imagen del presidente con calificativos diarios como loco, guerrillero, enfermo, desaparecido, adicto, inepto, ególatra, amigo de secuestradores, amigo de terroristas, antisemita, etc. Y lo que es peor, con constantes campañas de miedo mantienen al país bajo una atmósfera de pesimismo, para bajarle la moral a la gente, para llenar de rabia al sector manipulable de la población, para desalentar a los empresarios, para alejar el turismo y la inversión extranjera. Quieren convertir el antipetrismo en su caballo de batalla en las elecciones de 2026. Amenazaron con parálisis del país con la reforma tributaria. Amenazaron con apagones si no dejamos el sector eléctrico seguir abusando de los usuarios. Amenazan con parálisis en la salud si no dejamos a las EPS seguir manejando 70 o 80 billones anuales sin control alguno. Inventan que la escasez de los medicamentos es culpa del gobierno. Nunca dicen que la inflación y el bajo crecimiento son fenómenos mundiales, ni que las guerras están encareciendo los alimentos, que las altas tasas de interés en Estados Unidos producen fuga de divisas en Colombia, y mucho menos advierten que China está desacelerando y que su economía es tan grande que lo que allí pase repercute en el resto del planeta. Todo se lo atribuyen a Petro, sin asco, a pesar de que el gobierno, en su empeño de manejar la economía con seriedad, toma medidas impopulares pero necesarias como el alza de la gasolina, para citar un ejemplo. Lo peor es que no hay de parte del gobierno una estrategia para detener esa andanada de ataques, noticias falsas y calumnias. La defensa la hacen algunos influencers convencidos, la gente en las redes espontáneamente y algunos congresistas, no todos. Increíble. No hay una estrategia para contarle a la gente masivamente que el alza de la gasolina del más del 50% que ha golpeado fuertemente a las clases medias se debe a que estamos pagando una deuda inmensa que dejó el gobierno Duque, y que de no asumir estuviéramos llevando el país hacia un default, una impagabilidad del déficit. Pero no solo las malas comunicaciones inciden en que el gobierno no logre instalar su propio relato, el del buen gobierno, algo urgente de hacer. En ello juegan un papel muy importante los partidos de gobierno. Partidos que no han sabido capotear la mala prensa ni amortiguar las calumnias de la oposición porque viven inmersos en el día a día electoral, en el interés personal, en el nepotismo, en la figuración de sus directivos, en su aburguesamiento. El pacto histórico, la coalición llamada a gobernar a Colombia por los próximos 20 años, se desdibuja cada día en sus propias contradicciones. Construir una opción de izquierda democrática pero sin democracia interna. Con las listas cerradas elaboradas a dedo en las que priman intereses partidistas y familiares, el pacto labra su propio desprestigio por la incapacidad de representar los anhelos de millones de militantes que no logran participar del debate electoral por falta de reglas democráticas. Lo sucedido el 29 de julio, fecha en que se cerraron las inscripciones para participar en las elecciones del 29 de octubre, es lamentable e inaceptable. Unos partidos anquilosados tratando de elaborar desde Bogotá las listas a los consejos y asambleas de todos los municipios de Colombia. Desde luego, la incapacidad física de expedir miles de avales en el último minuto previo al cierre de inscripciones los desbordó, y cientos de nuestros candidatos se quedaron sin poderse inscribir y otros cientos se fueron a pedir aval a otros partidos. Perdimos muchos liderazgos valiosos en los territorios que hoy tratamos de recuperar. El pacto está hoy reducido a ser una confederación de partidos que coaligan cuando les conviene y se dividen cuando también les conviene. No hay reglas claras. En algunos lugares el pacto avala, pero el maíz o el polo o la UP, la misma Colombia Humana, salen a avalar a otros nombres, dándose el caso de algunos lugares de Bogotá y de Colombia, de varias listas del partido, disputándose las mismas curules, las mismas alcaldías o gobernaciones. El desorden y la anarquía aquí es ley. Entonces, ¿cómo defender al gobierno desde los partidos si el mismo pacto está en crisis? Aunque algunos dirigentes la nieguen. Ni qué decir de Colombia Humana, el partido del presidente Petro, que en la práctica no existe. No hay partido. El mismo presidente tuvo que desmantelarlo para llevarse sus líderes y algunas directivas al gobierno. Susana Muhammad al Minambiente, Dagoberto Quiroga a Superservicios, Jorge Rojas y Álvaro Moisés Ninco a las embajadas de Bélgica y México, Daniel Rojas a la SAE, por nombrar solo 5 de ellos. El vacío que han dejado estos líderes y lideresas naturales de la Colombia Humana no ha podido ser llenado, y el partido con más adeptos de Colombia quedó en manos de personas con buena voluntad pero sin experiencia, que no han podido cohesionar las bases del partido. La necesidad que tuvo el presidente de llevarse esos cuadros al gobierno es un síntoma de la falta de formación de cuadros dentro del progresismo.
en Colombia. En esa práctica de llevarse los cuadros de los partidos al gobierno incurrieron los presidentes de la primera ola progresista en Latinoamérica, menos el hoy presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Su partido, Morena, no cayó en esa dinámica y se decidió a formar cuadros a través de escuelas de formación y centros de pensamiento. Hoy Morena tiene 2.322.136 militantes, 979.000 hombres y 1.343.000 mujeres. Controla las dos cámaras del Congreso, 201 diputados en Cámara y 59 senadores en la Cámara Alta. Tiene 23 de las 32 gobernaciones, el 24% de todas las alcaldías de México, y el presidente AMLO se aproxima al final de su mandato con casi el 70% de popularidad, uno de los más altos del mundo. Además, Claudia Sheinbaum, la candidata del partido Morena, es la favorita para suceder a López Obrador. ¿Cómo lo lograron ellos y por qué no lo podemos lograr nosotros? Traigo a colación este proceso del Morena en México porque lo sucedido aquí, escribo esto desde Ciudad de México, es muy similar a lo que está sucediendo hoy en Colombia. En campaña decía que López Obrador convertiría a México en otra Venezuela y que iba a expropiar a todo el mundo, que estaba financiado por los rusos y mil mentiras más. Ya elegido, el primer año de López Obrador fue una pesadilla. El ataque a su gobierno desde la oposición y un sector de la prensa fue despiadado desde el día 1, igual que lo que le sucede a Petro. Entonces, ¿cómo logró terminar con 70% de popularidad y estar a puertas de elegir una de sus candidatas para sucederlo? La respuesta suena sencilla, porque tiene solo dos componentes: partido fuerte y organizado, y comunicaciones efectivas. Las dos cosas de las que carece Petro en Colombia. Luego, lo que hay que hacer es salta a la vista, fortalecer el partido de gobierno y mejorar las comunicaciones. Luego, lo que hay que hacer, el tema del partido lo tenemos que resolver las bases y lo estamos empezando a hacer. Nos estamos congregando y estamos hablando con varios partidos de Latinoamérica para reforzar la formación política, especialmente en los territorios en donde por el mismo desorden y algunas medidas arbitrarias de los partidos y del pacto persisten profundas divisiones. El tema de las comunicaciones depende única y exclusivamente del presidente. En primer lugar, fortaleciendo su equipo de comunicaciones con expertos, si toca internacionales, y en el segundo lugar, siendo él mismo con su propio vocero. Esto implica tiempo y disciplina. Crear audiencias, fidelizar a adeptos requiere de repetición en el tiempo. Lo de AMLO no es gratuito. Asumió su propia vocería y empezó día a día. Lo hemos dicho aquí. De lunes a viernes a la misma hora a desmentir una a una. Lo hemos dicho aquí, ustedes lo han dicho por todo lado. Esas ruedas de prensa de AMLO son geniales. Perdón. Prefiere perderse una cita con Biden a dejar de hacer sus mañaneras, ya famosas en todo el país. De hecho, a Colombia fue un sábado porque no quería dejar su rueda de prensa. Y si por fuerza mayor no puede estar en México, aunque viaja poco, hace las mañaneras desde donde esté. Petro no tiene otro camino, sino todos los días, por lo menos una vez a la semana, como lo hacía Correa en Ecuador los jueves. Con quienes conversamos acerca de esto, que son muchas personas, me dicen: Petro no tiene ni la disciplina ni la disponibilidad de agenda para amarrarse un horario. No es cierto. Antes de ser presidente ya Petro tuvo la disciplina de colonizar un horario. Sucedió en Los Gustavos, el espacio que tuvimos por más de un año, domingo a domingo de 7 a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Allí, a través de casi 60 columnas de opinión, Petro pudo exponer casi todas sus tesis ideológicas y programáticas. En ese espacio en el que leíamos nuestras columnas dominicales, Petro pudo hablarle al mundo de todos los temas habidos y por haber. Allí empezaron a entenderle su discurso del cambio climático, el tema de las profundas desigualdades que generan violencia, la transición energética, el reemplazo de divisas del turismo por las de combustibles fósiles, la paz total. Para no ir tan lejos, allí nació de una columna suya el proyecto Pacto Histórico, que hoy lo tiene gobernando. Y todo eso es verdad. Los que seguíamos Los Gustavos, ahí vimos mucho. Entonces, ¿por qué no pedirle que vuelva a colonizar un horario de la semana en la que todos los colombianos lo escuchemos contando todo lo que se hace en el gobierno? Y también desmintiendo una a una las calumnias y tergiversaciones de la oposición y de sus medios.
Si Petro toma la vocería de su gobierno, en sus propias manos muchas cosas van a cambiar. Ojalá escuche este clamor que ya es colectivo. Paréntesis, aquí lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Nos angustia que el tiempo pasa y la mentira sigue ganando batallas. Nos angustia que nos quedan 2 años, 8 meses y unos días para que la gente se convenza de que este es un gobierno serio, honesto, que está llevando bienestar a la Colombia oculta donde nunca antes llegó. Nos angustia de que no revertir el relato sembrado por la oposición o por los medios en 2 años, 8 meses y algunos días estemos eligiendo un fascista para suceder a Petro. Esto no es alarmismo, hoy es una posibilidad real. Los que saquearon, violentaron y empobrecieron a Colombia listan sus candidatos para asumir el poder. Son neoliberales, no creen en el cambio climático, aplauden el genocidio, roban y dejan robar a Colombia. Tienen como líder a un imputado por la justicia. Algunos son tan violentos que sin sonrojarse muestran armas y balas de fusil como solución a los problemas de Colombia. Presidente, ¿y quién lee esto? O nos movemos o nos jodemos. O nos unimos a defender al gobierno o nos hundimos. Si la ultraderecha regresa al poder, lo hará por varias décadas. Ya saben lo que les ha costado vivir sin el erario, sin el poder, sin las coimas, sin los privilegios que se habían repartido para ellos, sus amigos y familiares. No volverán a permitir que la izquierda gobierne. Usarán todas sus artimañas y su corrupción para impedirlo. Los jóvenes volverán a ser blanco estatal y de la represión violenta. Los campesinos volverán a ser despojados de sus tierras. Nuestros recursos naturales volverán a ser feriados al mejor postor. El único camino para impedir la debacle en 2026 es prepararnos, organizarnos, llevar el partido a los barrios, rodear a nuestro presidente, difundir sus mensajes, desmentir a los medios y a los calumniadores con paciencia, que los ministros del actual gobierno se muevan con eficiencia, honestidad y microgerencia a ejecutar los casi 100 billones de pesos anuales que tendrán para inversión, que las próximas listas al Congreso sean cuidadosamente seleccionadas para impedir la llegada de manguitos, oportunistas y paracaidistas que no llevan nuestras causas en el corazón y no luchan por ellas. La democracia interna debe imperar en la escogencia de los candidatos a la Cámara y el Senado, también para quienes aspiren a suceder a Gustavo Petro, que los candidatos presidenciales se bajen de la nube y disimulen un poco sus enormes ambiciones y trabajen primero en consolidar el cambio, o no van a suceder a nadie. No podemos perder un segundo más mientras el fascismo avanza inconteniblemente. Si en 2026 la ultraderecha vuelve al poder, no habrá mañana para los nadies ni para los jóvenes como no hubo ayer para ellos cuando los reaccionarios estuvieron en el poder. No lo olviden, nos quedan 2 años, 8 meses y unos pocos días. Un abrir y cerrar de ojos. Muy buena la columna de Gustavo Bolívar, nos confirma cosas que nosotros acá también ya la hemos dicho, lo he dicho yo, ustedes también en muchos de sus mensajes han compartido esa idea de que hace falta. He leído en antier leí uno de los mensajes también que hablaba, incluso colocaban como ejemplo a AMLO, que una locución diaria, una locución se tiene que hacer. Lo que dice Gustavo Bolívar también de los Gustavos es totalmente cierto. Muchos aprendimos y muchos vimos cómo nació entre esas columnas, en la lectura de esas columnas, el llamado pacto histórico y cómo desde ahí fue que surgió la idea y mire, hoy está gobernando Colombia. Nos hace ver muchas cosas. Aquí me han dicho hasta criticón porque hemos hablado de que las comunicaciones, de que yo qué hago. Pues nosotros lo que podemos hacer todos es cada noticia positiva, pues darle luz, darle visibilidad, porque eso está fallando y nosotros todos tenemos que ser como ese ejército de información que debemos ayudar a Colombia. Recordemos siempre, no es solamente pues ayudar al gobierno, sí queremos al gobierno, pero en sí queremos esa Colombia, queremos un país justo, un país que merece mucho y tiene mucho por darle al mundo, y no solamente es polvo blanco, Pablo Escobar, aunque las cosas han cambiado, pero ya no más, somos Gabriel García Márquez, somos muchísimo más, somos potencia mundial de la vida, y eso tiene que saberlo el mundo. Esa estrategia muy bien, ese video muy bien, genial, pero
como publicista, ¿qué puedo decir? Ya sabemos cómo es el actuar de esa gente, porque no nos podemos negar, nosotros no sabíamos a qué eran capaces, porque pues siempre han estado en el poder. No sabíamos qué era hasta dónde podían llegar. Y sabíamos muchos torcidos, pero muchos no teníamos pruebas, como las que están saliendo ahora. Entonces, esa ventaja de la comunicación, que ya sabemos hasta dónde son capaces. Muchas personas de pronto desconocían los intereses que habían detrás de cada medio. Eso de pronto muchas personas lo desconocían. No nos vamos a negar eso. Ya sabemos todo eso. Ya sabemos cómo es el cuento. Ahí, en ese punto, es donde tiene que radicar la comunicación, el ataque, la respuesta, ataque entre comillas, la respuesta a ese ataque tiene que centrarse en que sabemos de que son capaces y por eso no muestran lo bonito que se está haciendo, con errores, muchísimos, pero son muchos más las cosas positivas y no puede ser que se nos acabe el tiempo. Y vea, papá, olvídese de que todo lo que hemos logrado avanzar, volvamos a que pueda tener una continuidad. Líderes todavía, de verdad, hablando, no hay líderes consumados, se habla de Carolina Corcho, bueno, hay muchas personas que opinan de Carolina Corcho, no sabemos, pero líderes en sí, un líder que diga, no lo hay. Hay muchos liderazgos, muchísimos, pero como el de Petrovsky. Entonces eso también, por eso es que hemos dicho, este proceso es largo, que Gustavo Petro dijo 4 años, sí, pero no necesitamos otros 4, respetando de antemano, obviamente, cualquier decisión que él tome, cualquier decisión que él ya no la ha hecho saber, que él solo 4 años. Aquí nadie dice que se tiene que quedar ahí en el poder todo, no señor, para nada. Gustavo Petro además tiene mucho por darle también al mundo en ese liderazgo que tiene ya contra la lucha al cambio climático. Estoy seguro que después de ejercer la presidencia de Colombia, Gustavo Petro asumirá un liderazgo a nivel internacional, mundial, contra la lucha contra el cambio climático que lo apasiona, porque lo hemos visto y lo hemos escuchado. Entonces, pues importante la reflexión de Gustavo Bolívar. Vamos avanzando porque tenemos más cosas. Por ejemplo, otro problema que nos está ocurriendo es que estamos perdiendo los alfiles importantes, las personas importantes en el Senado. Por ejemplo, lo de Alexander López fue terrible. A Wilson Arias también ya le hicieron el viajado, digámoslo así, no pudieron, pero así han estado. Y respecto a esto de Alexander López, incluso por ahí en el post también nombra al senador Pachón, que también perdió su curul. Gustavo Petro no se había manifestado así tan directamente, sí lo había hecho en pronunciamientos, en sus discursos, en sus giras, en sus intervenciones, pero no así de esta forma. Entonces, pues leamos el post que hace Gustavo Petro respecto a la pérdida de la curul de Alexander López, a la pérdida de la curul del senador Pachón y qué hay que hacer. También nombra a la Colombia humana. Entonces, pues vamos allá, vamos a cambiar acá, ¿listo? Yo soy testigo del proceder de Alexander por el cual un magistrado le anula su elección. Al senador Pachón le quitaron la investidura porque siendo del maíz, pidió votar por alguien de Colombia Humana. Tanto el maíz como Colombia Humana y otros grupos configuraron una coalición llamada Pacto Histórico. La coalición es una figura que sirve para defender minorías políticas y solo para ello. Resulta que ahora a Alexander le anulan su elección con la acción contraria a la que hizo el senador Pachón. Como presidente de Colombia Humana, yo aprobé hacer una coalición para Cámara de todos los partidos del Pacto Histórico y el Partido Verde en Santander, porque legalmente se podía. Todos los partidos ingresaron a esa coalición, excepto una candidata de Colombia Humana. El senador Alexander apoyó en la coalición con el Partido Verde a su candidato del Polo Democrático, Jorge Flores. Alexander era en ese momento el presidente del Polo. Es decir, apoyó al candidato de su propio partido. Por eso le anulan la elección. Lo que significa que se le exigía era apoyar a un candidato de un partido diferente al del Polo. ¿Cómo puede tratarse de una equivocación? Como puede tratarse de una equivocación y yo fui testigo de los hechos, me propongo dar la aclaración respectiva si se me solicita.
cita un post del propio Alexander López donde dice: pacto histórico respaldará acciones jurídicas de Alexander López para recuperar su curul. Esa curul se tiene que pelear, esa curul no se puede perder. Aquí vemos el citado del artículo del Espectador, donde habla exactamente de eso. Entonces, pues, importante que esa curul se luche, no se puede perder. Y si se dan cuenta, ¿no? Es que esas cosas definitivamente solo pasan en Colombia. Y eso es lo que tiene que cambiar. Toda esa mafia que hay en todos esos sitios de comisión del CNE, de fiscalía, de todo es una mafia. Bueno, ya hemos hablado de dos temas. Hablamos del tema de Argentina, hablamos del tema de la pérdida de la curul de Alexander López. Hemos leído la columna de Gustavo Bolívar, que nos muestra también cuál es su punto de vista, las cosas que están fallando, las cosas que se deben hacer y cómo nos debemos reestructurar. Escuchamos también de los ataques y de todo esto que va continuado defendiendo sus intereses personales, negocios particulares y todo ese tema. Pues también se presentó una respuesta que le dio el propio Gustavo Petro a Rudolf Holmes, que dice, vamos a verlo aquí. Dice Rudolf Holmes: no se entiende por qué Ecopetrol puede invertir en exploración y ecolocación de gas y petróleo en Venezuela y no lo puede hacer en Colombia. Es más, invertir en Venezuela es sacrificar puestos de trabajo y creación de riqueza en Colombia. ¿Por qué? ¿Para pagar regalías allá? Eso pregunta. Pues tome su respuesta. Voy a hacerle dos preguntas. Rudolf, ¿por qué es tan malo invertir en un pozo de reservas ya probadas cerca a nuestra frontera y a nuestra refinería de Barranca Bermeja y extraer crudo mucho más liviano y barato que el que importamos? ¿No lo hacemos? Es mejor importar, como hasta ahora lo hacemos, gasolinas caras de multinacionales carísimas y cobrársela a la clase media. ¿Eso es lo que quiere? Eso lo digo yo. ¿No era en cambio un pecado invertir en inversiones para exploración a riesgo por centenares de millones de dólares en Angola o el Perú? Dinero completamente hoy perdido. Esas son las cosas que se tienen que saber. Segunda pregunta: ¿por qué tenemos que importar gas, como lo hacemos desde hace varios años, a precio de la guerra de Ucrania, aumentando exageradamente las tarifas de la energía eléctrica, cuando nos permiten extraer directamente por Ecopetrol el gas del campo del Golfo de Coquibanoa y podemos llevarlo hasta Ballenas, en La Guajira? Y si adicionalmente esta integración energética nos permite vender energías limpias desde La Guajira a Venezuela, ¿no será que quienes quieren una y otra vez impedir que Ecopetrol genere energías limpias y las venda en Colombia y Venezuela quieren un negocio particular enorme que se hace con las altas tasas de energía eléctrica y la gasolina? Y continuamos acá con el Notipetrovsky. Ya vimos cómo Gustavo Petro le respondió a Rudolf Holmes qué es lo que pasa, por qué el precio de la gasolina, por qué la clase media que está tan brava y furiosa por esos altos precios que se están pagando, pero que es una medida que es necesaria. Leímos en la columna, lo acaba de hablar Gustavo Petro. Y otro tema entonces que siempre que traen ahora a colación también es que la desaceleración económica de Colombia es culpa de Gustavo Petro. Ellos siempre citan ahora, después de que salió de ministro, el exministro Ocampo, lo he visto varias veces que esta derecha lo cita y lo traen a colación para decir que vea que Ocampo, pero cuando dice cosas como estas, no lo sacan por ahí en ningún lado, no lo citan y calladitos. Ahí sí ya no existe el gran economista que es José Antonio Ocampo. Pues vea lo que dice. Se equivocan quienes argumentan que la desaceleración de la economía es un efecto de los altos impuestos a las empresas que estableció la reforma tributaria de 2022. Fue la reforma tributaria del gobierno Duque de 2021 la que elevó a 35% el impuesto de la renta a las empresas. La de 2022 eliminó
beneficios sectoriales injustificados, mejoró la progresividad de los impuestos pagados por las personas naturales y se enfocó en sectores con ganancias extraordinarias para mejorar el financiamiento de la inversión pública. Como ya lo he dicho, el reto actual es ejecutar bien los recursos públicos para reactivar la economía. Es la segunda vez que se lo escuchamos y que lo traemos en los Notipetrovskis al exministro Campo, y también donde dice esto: el reto es ejecutar bien los recursos públicos para reactivar la economía. Gustavo Petro también en otro Notipetrovski dijo que él no iba a dejar la plática guardada en los bancos y no, que lo que hay que hacer, hay que invertir plata, hay que invertir en Colombia, que necesidades es lo que hay. Entonces acá dice también los recursos públicos, pues a reactivar esa economía. Ahí es donde vamos a ver la audacia de Gustavo Petro como economista, que es, como gran economista que es. Entonces otro puntico que también pues toca salir a decirlo, porque aquí lo citamos, pero es que he visto varios, como les dije anteriormente, he visto varias veces que el exministro dijo tal cosa para darle al gobierno, ¿no? Pero cuando saca las cosas y desmiente todo lo que están diciendo, ahí sí callados. Entonces, pues importante, claro que sí, importante de quien fue uno de los gestores de la reforma tributaria, este ministro. Pues ahí está. ¿De dónde vienen las cosas? Y no es echar espejo retrovisor, es que siempre le echan la culpa al Duque, pero ¿cómo le van a decir? ¿Cómo no se van a sacar estas cosas? ¿Cómo no se va a sacar el espejo cuando está diciendo acá que dice que fue la reforma tributaria del gobierno Duque en 2021 la que elevó el 35% del impuesto de renta a las empresas? Y la de 2022 lo que hizo fue eliminar los beneficios sectoriales injustificados. Eso sí. Increíble, ¿no? Increíble. Pues importante. Y aquí en Notipetrovski, pues traemos al exministro Campo. Esto es increíble definitivamente, pero pues tenemos que seguir avanzando. Y ahora que leímos al exministro Campo, decía en su post: se equivocan quienes argumentan que la desaceleración de la economía es un efecto de los altos impuestos de las empresas. Bueno, dice que se equivocan. ¿Quiénes son los que se equivocan? ¿Quiénes son los que mienten? ¿Quiénes son los que están interesados en que Colombia no avance? ¿Quiénes son? Pues volvemos con Bolívar. Y dice: ¿quién rechifla a Petro? Vamos a ver qué dice Bolívar. ¿Quién es el que rechifla a Petro? Aquí vemos un cuarto de hora, una columna que escribió, otra columna, pero pues vamos a leerla, que quedan bien. Así voy armando la historia acá en el Notipetrovski para mostrar las cosas que queremos y que quiero compartir con ustedes. No hay nadie más calumniado que Gustavo Petro en toda la historia de Colombia. A punta de fake news, de mentiras, de tergiversaciones, de relatos falsos, el presidente le empezaron a montar un golpe blando desde el mismo día que se sentó a gobernar. Las élites de este país, desconfiadas con la llegada de una corriente progresista a Colombia, los burócratas y delfines que han vivido del erario toda la vida, algunos grupos económicos que han incrementado sus fortunas pagando campañas que luego cobran con beneficios tributarios, los contratistas que le ponen precio a los funcionarios para obtener licitaciones ventajosas, la vieja y corrupta clase política liberal y conservadora que se lo ha robado todo. Las 7 familias presidenciales que condujeron al país a la corrupción, a la violencia y a la pobreza. Los partidos del Centro Democrático y Cambio Radical que no se cansan de llenar las cárceles de personajazos que se han paseado por todo el Código Penal. Y últimamente, el ala derechista del Partido Verde no resistieron y no resisten aún que el pueblo haya elegido a uno de los suyos para gobernarlos y que ese alguien les haya cortado los hilos conductores con la teta del erario. El matoneo empezó desde la campaña, dijeron que iba a cerrar las iglesias, que iba a cerrar los medios de comunicación, que iba a expropiar a todo el mundo, que había dado la orden de bloquear al país durante el paro, que ordenó incendiar CAIS durante el estallido social, le hicieron montajes con fotos de Pablo Escobar, le pusieron digitalmente camisetas de Petro a los miembros de la FARC, dijeron que los rusos iban a hacer fraude en favor de Petro con hackers internacionales, inventaron que el registrador era amigo de Petro, que Petro le iba a quitar la pensión a los viejos para darle ese dinero a los desmovilizados de la guerrilla, que el dólar se pondría a 7.000 con su llegada, que todos los empresarios sacarían sus capitales del país, que Petro repartía
maracachafa en las manifestaciones, que Petro tenía una mansión en Miami, que Petro es comunista, que quemó el Palacio de Justicia, que Colombia sería otra Venezuela, y en fin, dijeron de todo, hasta de mí, por estar cerca de Petro, dijeron que yo era el Diosdado, cabello colombiano. Y como nada de lo que inventaron en campaña les sirvió para detener su elección, ni nada de lo que vaticinaron se ha cumplido, nada, ni se va a cumplir, empezaron el plan B, no dejarlo gobernar. No le dieron respiro. El complot empezó apenas se presentó la reforma tributaria. Dijeron de todo, que iba a acabar el empleo y el desempleo está a su nivel más bajo en 6 años, que los empresarios se iban a ir de Colombia y los empresarios siguen en Colombia generando empleo, riqueza y recaudo, que el país se iba a quebrar y el país no se ha quebrado. Lo cierto es que se logró un recaudo proyectado de casi 90 billones de pesos para los próximos 4 años, que gracias a que la Corte Constitucional decidió permitir que las empresas del sector de hidrocarburos deduzcan las regalías de la renta, hoy se ha recortado 4 billones para el cuatrenio, y que son tan mala leche que lo celebran, como si a las petroleras les faltara más ese dinero que a los millones de compatriotas que sufren hambre y viven incomunicados. ¡Qué rabia da ver, paréntesis, ver esa gente como celebraba la decisión de la Corte! Después se presentó la reforma de la salud, que tiene entre sus objetivos principales quitarles a las EPS, a las IPS, hospitales y clínicas, la nefasta y corrupta intermediación de las EPS. Y aquí empezó un calvario peor. Se alinearon los jefes de los partidos, todas las familias presidenciales, los gremios y hasta ministros y congresistas del propio presidente Petro a defender a las EPS con alma, vida y sombrero. Imagino que para el sombrero. Ha sido tan férrea y apasionada la defensa de las EPS que el sector del Partido Verde que apoyó a Petro en campaña, que lo escuchó decir decenas de veces, es que eso es lo triste, que acabaríamos con las intermediaciones de las EPS y que votó por Petro bajo la promesa de reformar la Ley 100, no aguantó más. Se quitó la máscara y hoy son los más aguerridos defensores de las EPS y los más enconados opositores del gobierno, del presidente. Luego se presentó la reforma laboral, también promesa de campaña, y volvieron los ataques y las amenazas, que los empresarios no resistirían este duro golpe de pagar horas nocturnas y dominicales, que Colombia se iría a la quiebra, que los trabajadores piden mucho. Todo el establecimiento cerró filas para ponerse a esa reforma y también hacen gavilla para ponerse a la reforma pensional. Nada les sirve, quieren mantener el status quo que los ha enriquecido de manera exclusiva sin importarles profundizar cada día más las brechas de la desigualdad. Y como no pudieron desestabilizar al país oponiéndose a las reformas y el déficit fiscal empezó a disminuir y la inversión extranjera siguió llegando, el turismo aumentó, la inflación se controló y el desempleo bajó a un dígito y el dólar bajó a precios inferiores de como los dejó Duque, y la deforestación de la Amazonía se frenó en seco y el campo empezó a florecer con la entrega a campesinos de los bienes de la mafia consignados en la SAE, y se empezó a cumplir la promesa de la educación gratuita, incluida la militar. Y como se firmaron sendos acuerdos de cese al fuego bilateral con el ELN y las FARC, entonces empezaron el plan C. No permitir que Colombia conozca las buenas noticias. Ese sería la... Hay que taparlas con chismes y relatos armados con estrategias perversas antes de que se vuelvan virales. No se puede contar que Petro es un referente internacional y muy respetado por su lucha contra el cambio climático. No se puede saber que Petro es amado en el mundo por su negativa a apoyar el genocidio palestino. Aquí lo he mostrado. Entonces, cada vez que el país debe conocer un anuncio positivo, se vienen con las narrativas falsas y en gavilla. Algo tienen que inventar para que la noticia positiva no llegue a todos los rincones del país. Y como el poder de los medios que amplifican a la oposición y a todos esos grupos de poder es ergonómico, instalan
relatos mentirosos a la velocidad de la luz y propagan que de Petro lo que han querido. Y si Petro se defiende, aparece la FLIP a ponerlo en su lugar. Un presidente no puede defender a los medios así. Los medios mientan. Eso es declararse autócrata y dictador. Pues miren parte de la lista que todo lo que han dicho el presidente, a ver si encontramos algún sentido a las rechiflas. Que no es apto para gobernar, que está loco y piden que se someta a un examen psiquiátrico, que es un guerrillero, que es aliado de las FARC y del ELN, que es un asesino, que es un drogadicto, que es un borracho, que secuestró gente, que mató niños, que es comunista, que es travesti y le tienen un video hace años que nunca han sacado, que es aliado del narco, que tuitea mucho, que si no tuitea es porque tiene depresión o está perdido, que es autista, que tiene Asperger, que un testigo que no quiere dar el nombre dijo que le cargó 3.000 millones en maletas, que financió su campaña con dinero del narco, que está acabando con el país, que ataca a la prensa, que tiene desmoralizadas a las Fuerzas Armadas, que lleva a su familia a Disney en avión presidencial, que en campaña en Casanare, donde nunca fue, donde perdió por diferencia de 3-1 con Rodolfo, fue financiada por la esposa de un narco, que no le cumplió la cita al presidente de Corea cuando se reunió con él, que dejó planteado al presidente de Chile cuando se reunió con él, que dejó plantado a Biden cuando se ha visto con él más que cualquier presidente colombiano en su primer año, que no llegó a la cita con el presidente de China cuando sí llegó, que quiere parar la obra del metro Chambón cuando lo único que quería era mejorarla, que el impuesto predial va a aumentar el 300%, cuando al contrario solo quería proteger a los usuarios. Le hacen la lista del mercado y lo que cuesta para 3 meses y 40 personas lo que consumen en Palacio, que no les ha pagado a la CPS cuando les pagó más y por adelantado, que está conduciendo al país a un apagón porque no permite que siga abusando de los usuarios, que es antisemita y odia a los judíos e israelitas, cuando su bronca y nuestra bronca es con el presidente de ese país por bombardear y matar miles de niños indefensos. Que Petro estaba en el Metropolitano cuando estaba en Estados Unidos. Y la lista sigue y seguirá hasta que lo tumben o hasta que termine su periodo el 7 de agosto del 2026. Ahora les pregunto y oficiando como defensor de la gente manipulada de este país, con todo lo que han inventado de Petro, ¿no es comprensible que un sector del público lo chifle? Queda esa pregunta. Es que, Ave María, qué buen recuento el que hace Bolívar acá. Todo eso lo dicen. ¿Normal? Pues claro, pero ahí es donde está el problema de comunicación y no me vayan a decir, este santandereano sí critica como buen santandereano, bla, 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 bla. No, lo he dicho siempre. Y bueno, todos, muchas personas lo han dicho. Ahora está tomando este tema más fuerza. Hemos hablado aquí en Notipetrovsk, aquí en el canal con ustedes, que se debe hacer una intervención diaria, un espacio con el teléfono móvil, no necesita cámaras ni una producción inmensa. Un buen teléfono, listo, ya, con eso hace un video. Ahora los teléfonos que tiene, yo le he visto el teléfono de Gustavo, este teléfono le graba en HD y listo, papá. Y se me metió este tango. Bueno, sigamos con la columna. Pero primero analicemos quién lo chifla. El piquete en la tribuna donde se desencadenó la rechifla contra la familia del presidente, incluida su hija Antonella, una niña de 15 añitos que ama al fútbol porque lo practica. Esa boleta cuesta más de $1 millón. Si el aficionado viene fuera de Barranquilla o de Bogotá, por ejemplo, el viaje le cuesta mínimo 5 millones. Entre la boleta, el avión, que para esas fechas abusan, el hotel, los taxis, el Uber, la comida. Luego podemos colegir entonces quiénes gritaron fuera Petro. Pues pertenecen a una clase media muy afectada por el alza de la gasolina, pero que no se ha quebrado. Válido que protesten. Dejar de subsidiar la gasolina es uno de los lapos que se ha tenido que dar el presidente para impedir que el país se hunda en un déficit fiscal gravísimo que nos dejó Duque. ¿Quién más rechifló? Una clase media alta uribista, a veces con entradas regaladas,
que añora las épocas de los falsos positivos, en las que podían pasear por Colombia, ir a sus fincas, mientras asesinaban jóvenes inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros. También estaban en esa tribuna la enorme burocracia de la alcaldía de Barranquilla y del Atlántico, y los concejales y diputados de esos entes territoriales, adversarios naturales de Petro. También había políticos uribistas, con guayabo de poder, fanáticos de Fico, a quien Petro derrotó en las elecciones, y en general barranquilleros agradecidos con los Char porque el Junior ha ganado más estrellas de las que debería haber ganado un equipo de media tabla. Sin importar que los dueños del club tienen decenas de imputaciones por distintos delitos, tanto que uno de ellos hoy está preso y el patriarca de la familia tiene cancelada la visa a Estados Unidos. Bueno, como vimos, esa columna fue escrita antes del triunfo de Milei en Argentina. Efectivamente se dio y pues no sé, ustedes comparten la opinión de Gustavo Bolívar. Escríbame en sus comentarios a ver qué opinan de esta reflexión. En la parte que hace sobre Milei, pues esa parte pues no comparto mucho. No le deseaba eso a los argentinos y bueno. Pero más que fijarnos en otros gobiernos, lo que debemos hacer es fijarnos en lo que nosotros hacemos, y lo que sí dice el resto de cosas, pues las comparto plenamente. Comunicación, 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 comunicación y comunicación. No hay más, no hay más. No hay más, es que o se arregla, o si no, nos vamos para otro Milei. Eso ténganlo clarito. Y además esta gente, aparte de la comunicación estratégica, hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. Ese fraude electoral, ese software, todas esas cosas, porque se puede hacer la reestructuración y el pacto, la gente salir a votar, ver que las cosas están cambiando, pero si no se soluciona el software y esa mafia que hay allá, que vea como robaron por la cara, no pasó nada, o hasta el momento no ha ocurrido nada, vamos a ver qué pasa. Pero más importante también eso, bueno, igual que importante, pero también es importante tener en cuenta esa forma de que te roban por la carota, y esta gente lo va a hacer, esta gente lo van a seguir haciendo. Entonces, pilas. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? En Notipetrovsky se trata de noticias positivas. Como lo dije anteriormente en la intro, pues Celso Teste había enviado un post donde destacaba los logros que ha tenido el gobierno de noticias positivas, pues una campaña que nosotros también estamos haciendo aquí en Colombia con C, pues él también la ha hecho en X. Y entonces nos vamos a ver el post, vamos a inmediatamente aquí, ya me cambié, sí. Tenemos eso. ¿Qué logros destaca Celso? Dice acá, vamos a ver, nosotros hemos destacado varios. Colombia es el segundo país latino que más recuperó el turismo. Eso lo dijimos en el Notipetrovsky pasado, ese que tardamos una hora, pero lo repetimos. Colombia es el segundo país latino que más recuperó el turismo. La llegada de turistas extranjeros aumentó un 29% con respecto al 22%. Fuente Mincomercio. Dijimos también que estaban diciendo que eso eran los venezolanos, y no, señor. Eso se mide de otra forma. Bueno. Otro punto que también destacamos en el Notipetrovsky anterior, pero repetimos. El desempleo en Colombia baja y regresa a niveles de 2018 con un 9.3, ya superó los 4 años de Duque. Bueno, sin pandemia, fuente Dani. No importa, desempleo bajó a niveles de 2018. Otra. Por primera vez en la historia, jóvenes podrán, eso también lo vimos, por primera vez, los jóvenes pobres podrán estudiar gratis en las escuelas de formación de las fuerzas militares y de policía. También lo vimos. La inflación cae por séptimo mes consecutivo al 10.4 y en 5 ciudades capitales ya bajó un dígito. No pasó con Duque. Dejemos de nombrar a Duque, pero entonces ya pasó esto. La inflación cae por séptimo mes consecutivo. También lo vimos. Habrá matrículas 100% gratuitas en universidades públicas. Son 64 instituciones educativas que ofrecerán matrícula cero, incluso medicina. Vimos un listado de las universidades en el otro Notipetrovsky, que si no lo vieron los invito a que lo vean. Es largo, pero es un Notipetrovsky genial porque es largo de noticias buenas. Todo es bueno. Afortunadamente, sí se pueden realizar noticias. Un paréntesis, ¿ustedes se acuerdan en campaña que salían las noticias del 2023 en Colombia, tal, que eran cuentos de noticias positivas? De ahí a mí me quedó, y ese anuncio, ese comercial, no lo volvieron a sacar.
Pues a mí me quedó acá grabadito, no sé si se acuerden, estas son las noticias del 2023, en Colombia tal, todo era bueno. Pues ¿por qué no? Que sí, hay cosas que obviamente no se pueden ocultar y no se pueden pasar de agache, pero las cosas positivas y seguiremos en esa campaña, que sí, que los likes y que no, a nosotros no nos importan los likes, nos importa, bueno, los likes, sus likes, que les gusta la información, pero no lo hacemos pensando en eso, pensando en que podemos construir entre todos con nuestro granito de arena, cada uno difundiendo esto, haciendo pantallazos a las cosas, las noticias en el WhatsApp, un poquito, cada uno que pongamos y no nos dejemos llevar de esa guerra que estamos perdiendo y que estamos en total desventaja contra medios, contra todo eso. Pero no somos invencibles. No somos invencibles. Y si se crea una estrategia, podemos lograr que nuestra Colombia cambie y que cambie de veras. Sigamos con más noticias. El peso colombiano le recortó 1.100 pesos al dólar el último año y se apreció 21.4. El peso nuestro es el más valorizado del continente. Otra. La infraestructura de la Trocha del Sol, entre comillas, pasamos a una vida transitable llamada Troncal del Magdalena. Eso no lo vimos, entonces lo vemos aquí. Tenía 8.500 afectaciones, huecos, baches, fisuras que se hicieron virales hace un año. De enero a agosto del 2023 se optimizó la infraestructura vial y la costa Caribe y Bogotá quedaron mejor conectadas. Súmele los puentes reconstruidos en 6 meses. Eso pasa cuando no se roban la plata. Bien, sí señor. Octavo. Bajó la deforestación en Colombia, hubo una disminución del 70% en los primeros 9 meses de 2023 con Petro. En comparación, entonces bajó la deforestación en Colombia, hubo una disminución del 70% en los primeros 9 meses. El gobierno Petro compró ya más tierras para campesinos que las que compraron Santos y Duque, para cumplir con el proceso de paz. Fuente Fedegan. Récord de incautación de polvo blanco en un año, eso ya lo sabemos, hemos visto por todo lado. 600 toneladas de polvo blanco incautó el gobierno Petro en su primer año. Duque no. Cuando te digan que este gobierno ha sido malo, muestra estos datos y pues sí, esos datos, los datos que todos estamos mostrando, datos de Notipetrovsky, claro, también muestren el Notipetrovsky, que vean a Osvaldo por allá mostrando noticias positivas. Vea, cosas que no habíamos visto en el Noti. Antigua Ruta del Sol 2 ya se encuentra transitable y sin huecos. Los concesionarios a cargo de los proyectos Troncal Magdalena 1 y 2 finalizaron las obras prioritarias en el corredor que permiten su transitabilidad. Acá dice por Paula Andrea Galeano Balaguera, de Portafolio. Con la finalización de las obras prioritarias de la Troncal de Magdalena 1, la Antigua Ruta del Sol 2 estaría sin huecos y totalmente transitable. Esto tras el anuncio del proyecto Troncal Magdalena 2, que también culminó esa fase. Según el concesionario Autopista Magdalena Medio a cargo de la Troncal Magdalena 1, el día de hoy ha finalizado el 100% de las obras prioritarias, mejorando las condiciones de la vía para una óptima transitabilidad de los usuarios que recorren desde el centro del país hasta la costa caribe colombiana. Y ahora que se acercan las vacaciones, ¡ay, Colombia! Esos viajes en carretera. Genial. La culminación de estas obras prioritarias es un hito importante para este corredor vial que fue recibido con más de 8.500 patologías como baches, fisuras, ahuellamientos. Ahora los usuarios y habitantes de esta zona podrán transitar muy bien, sin huecos ni nada. En fin, el corredor vial está diseñado para transitar a una velocidad de entre 80 y 100 km por hora, nada de pasarse, y con la optimización de la infraestructura vial recibirá transporte de carga que representa el 63% de los usuarios. En fin, para los usuarios que transitan diariamente los 259.6 kilómetros entre Puerto Salgar y Barranca. Conseguirán disminuir los tiempos en sus desplazamientos, significando también la disminución de los costos de operación para los camioneros y para todos ellos que estaban bravos. Pues vea, ahí van. Bueno, listo, una. Otra que tenemos por acá, la del turismo en Colombia, aumentó el 29.3%. Conectividad y biodiversidad han ayudado al sector. Eso lo vimos en el otro Notipetrovsky. El desempleo regresa a Colombia a niveles de 2018. Y aquí dice Mónica, dice, hola, gracias Celso. Pondría dos logros más trascendentales. Se detuvo la explotación de hidrocarburos vía fracking. Una voz de aliento para los ecosistemas y la salvaguardia ambiental del país. Y otro,
los acuerdos de exportación de alimentos de Colombia al mercado chino. Eso lo dice Mónica Valdés, @ValdésMónica. Entonces, más y más cosas. Exportación de alimentos de Colombia, ya aquí en España, ¿por qué no nos traen los lulos? Si ven todas las cosas positivas que hay por contar, si se dan cuenta, vean, y faltan más. Ahorita les voy a dar otra más para no alargar tanto el Notipetrovsky, pero es que es así. Y sigamos perdiendo el tiempo que Polo Polo le dijo, que Polo Polo, que la cabal y que no sé qué. Eso lo que hacen es generarle tráfico, le retuitean, se hacen videos en YouTube, en todas las redes. Eso sale Polo Polo y Polo Polo y Polo... ¿Qué? ¿Qué Polo Polo ni qué Polo Polos? Lo que necesitamos es mostrar es esto, que como leímos en las columnas, nos quedan 2 años, o sea, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Y qué? Entonces sigamos Polo Polo y Polo Polos y ese sí, feliz y oso. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? No más, esa gente, vea otra. Esta, ustedes ya la habían visto, vea, por ejemplo, vámonos acá. Andrés Camacho, nuestro ministro de Minas y Energía, ¿qué dice? La energía del cambio conecta. Que Petro estaba con Maduro y que tal. Pues, incluso Petro está ayudando para que hayan elecciones en Venezuela. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Entonces, ¿qué quieren? Que sigamos en esa enemistad con Venezuela, con tanto, siendo hermanos, con todo lo que hay por hacer. No, entonces no, ¿qué? Ya, ellos se arreglarán, harán sus elecciones, la gente saldrá a votar o no saldrá a votar, eso es algo que nosotros tenemos que respetar. Pero mientras tanto, los intereses comerciales entre los dos países, ¿qué hacemos? Porque Maduro, bueno. Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de una frontera en la que viven cerca de 6 millones de personas. Ese dato no es menor. Entre 2006 y 2009 la balanza comercial llegó a ser cercana a los 10.000 millones de dólares favorables para Colombia. 2006 y 2009, ¿quién estaba por ahí? ¿Verdad que? Luego, la ruptura de relaciones que nunca debió darse. Tras 4 años del cierre de fronteras, estamos dando un nuevo paso para restablecer una política de buena vecindad y para recuperar la hermandad entre las dos naciones, mitigar el drama humanitario del cierre fronterizo y recuperar la infraestructura energética. Primero, fortalecemos la integración para la transición energética. Colombia, en desarrollo de la ruta de transición energética justa, está consolidándose como un país productor de energía renovable. Debido a nuestra privilegiada posición geográfica, estamos en capacidad de ser un hub, un área logística de transporte de energía para el continente. Reforzamos la seguridad energética y creamos miles de trabajos producto de la reindustrialización. Por aquí hablaba, vámonos para atrás. Acá dice sacrificar puestos de trabajo y creación de riqueza en Colombia, que Ecopetrol, que por qué no puede invertir en... Vea, puestos de trabajo. Aquí hay puestos de trabajo. Pero que me salté, ya están las ñapitas. Reforzamos la seguridad y bueno, miles de puestos de trabajo. Vemos acá el mapa que adjunta. ¿Qué más dice? Así lo confirma la Agencia Internacional de Energía, AIE, en su reciente informe sobre proyecciones energéticas para Latinoamérica. La AIE concluye que nuestro continente puede desempeñar un papel destacado en la nueva economía energética mundial. Eso lo sabemos todos. En ese sentido, la integración energética de nuestros países es crucial y Colombia tiene liderazgo en la materia. Ampliamos las posibilidades de comercio de la energía. La integración de comercio de energía renovable nos exige recuperar de inmediato la infraestructura eléctrica de las fronteras con Panamá, Ecuador y Venezuela. Con este último país tenemos en común 3 líneas de transmisión, interconexión entre las subestaciones Cuestecitas, Cuatricentenario en el departamento de La Guajira, con una línea de 128 kilómetros a 230 kilovatios con capacidad de 150 megavatios.
Interconexión entre las subestaciones San Mateo Corozo en el departamento de Norte Santander con una línea de 48.5 kilómetros a 230 kilovatios con capacidad de 140 megavatios. Interconexión entre las subestaciones Puerto Carreño y Puerto Páez en el departamento del Bichada con una línea de 17 kilómetros a 34.5 kilovatios con capacidad de 7.5 MBs, o sea, megavatios. Y aquí muestra este mapa, aquí están las interconexiones que él adjunta. ¿Qué más? Fortalecemos el mercado de la competencia. Actualmente Ecopetrol importa petróleo liviano de California y del Golfo de México para mezclar con el crudo extraído en Colombia, que es pesado, con el propósito de mejorar la calidad de refinación de la gasolina de consumo nacional. Con un precio de combustible más competitivo, avanzamos en el cierre del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Colombia importa gas desde el año 2014 y es utilizado en grandes cantidades para la producción de energía térmica. En 2023, el mercado ofertó en promedio 183.000 MBTUs diarias de gas importado a través de la regasificadora del Caribe, cuyo valor de tasa es alrededor de $16 por MBTU, mucho más costoso que el gas de Venezuela. Si logramos precios más competitivos, ello tendrá una reducción importante en los costos de generación de energía térmica para el país. Fortalecemos Ecopetrol. Para la transición energética justa, los negocios y proyectos de Ecopetrol son globales y en una transición a largo plazo, como la de Colombia, el objetivo, como lo ha planteado Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, es fortalecer el negocio convencional de la compañía y a su vez incorporar nuevas tecnologías con nuevos negocios energéticos de la transición solar, eólica, hidrógeno, geotérmica, etc. Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas tal y como hoy lo hace con Petrobras del Brasil, con Shell del Reino Unido y con Oxy de los Estados Unidos. Realizar negocios con PDVSA abre oportunidades para ambos países. Una alianza entre Ecopetrol y PDVSA es un gana-gana, donde se beneficia Colombia y Venezuela. Entendemos la importancia de la diplomacia, seguimos dando pasos hacia la integración regional. La energía del cambio conecta, la energía del cambio avanza. Eso es lo que dice nuestro ministro Andrés Camacho. Entonces, pues vea todo lo que hay que hacer con Venezuela, todo lo que hay que hablar, independientemente de elecciones y todo eso, pues Venezuela se está preparando para un proceso democrático con la colaboración de Colombia, de varios países garantes de que esas elecciones se lleven de la mejor forma. Ya la gente se encargará de decidir si quieren o no quieren a Maduro, al que se presente, pero lo importante es lo que hay con el país hermano, con todos los negocios que se pueden fortalecer, esta integración regional que ahora se va a ver afectada obviamente por ese nombramiento de Milei en Argentina, pero se tiene que hacer algo. Energía, precios, todo esto que va a desencadenar, que bajen esos precios. Si esto va a ser cierto, pues esperamos que así sea, así como también esperamos que se logre ya estabilizar los precios para ya no subirle más los precios al combustible, a la gasolina, que la gente en ese estrato que desafortunadamente estrato de clase media son los que han venido pagando pues esos precios, algo que se tenía que hacer. No es que sea culpa de Gustavo Petro, ya lo hemos insistido, lo hemos hablado y tenemos que seguir insistiendo. No podemos decir, ya lo dijimos y ya, no. Insistir, ¿qué es lo que se está haciendo? Entonces, pues así, vamos llegando al final de este Noti Petrovsky, obviamente las ñapitas típicas aquí en Colombia con C, que hoy pues no vamos a dejar de traerlas, por supuesto que no. Dice el senador Iván Cepeda: señor fiscal Barbosa, estalla el escándalo que implica la fiscalía en Buenaventura con una red del narco y el presunto encubrimiento de esa situación por parte suya y de la vicefiscal Mancera. Se continúan sumando esta clase de episodios a otros que ya han sido establecidos con claridad por la justicia, como el nombramiento que usted hizo de la fiscal Noguera, quien también era ficha del narco en la fiscalía. Usted debe informarle al país sobre la infiltración del narcotráfico en la fiscalía y por qué su conveniencia y tolerancia con el crimen organizado. Eso no se le olvide. Y ojo, que traigo aquí al senador Cepeda y este mensaje que le manda al
el nefasto fiscal Barbosa, porque ese tiene aspiraciones presidenciales. No se nos olvide que tenemos allá varios Mileis, allá en Colombia hay así, así. Y eso están ansios, están hartos, están aburridos de que se les acabó ya la robadera y por eso, como sea, tienen que volver. La fiscalía por ahí emitió un comunicado que, pues la verdad, volvemos, dice acá, comunicado a la fiscalía en el marco de la lucha. Es que la verdad no vale la pena ni perder el tiempo con estos papeles y esos comunicados. Lo que necesitamos es que pasen ya estos mesecitos, que salga esta gente ya de ahí y que por fin en Colombia haya justicia. Y una cosita, ya para terminar, ahora sí el Noti Petrovsky, vean este post de la senadora Piedad Córdoba. Entonces, ¿sí dio la orden? Así es, senadora. Sí dio la orden. Lo sabíamos, pero no lo habíamos confirmado, querida y estimada senadora Piedad Córdoba. Sí, dio la orden. ¿Y ahora qué va a pasar después de eso? Vamos a ver. Pues entonces, hasta aquí, este Noti Petrovsky Cargadoski, de lunes empezamos semana llena de positivismo, con una tarea, ya sabemos cuál es la tarea, tenemos que respaldar y apoyar. Y aquí esta semana estoy viendo que tenemos un tema muy importante, el 23 tenemos la audiencia para escuchar a las aspirantes a fiscal por parte de la Corte. Vamos a ver que la Corte no nos vaya a meter ahí un paquetazo, ¿no? Claro que la tiene difícil con esas 3 grandes mujeres. Listo, entonces tenemos eso y el 24 otro caso que queremos que haya justicia, el caso de Pisano. Así que pinta en cuanto tiene que ver con justicia, pinta bien la semana. Estaremos aquí pendientes de esas transmisiones. Justicia, lo que queremos. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué queremos? Una nueva Colombia. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando para lograr esa nueva Colombia. ¿Y vamos a parar? Pues por supuesto que no, porque Colombia es potencia mundial de la vida y Colombia es el país de la belleza, donde nosotros nacimos. Todos hemos nacido ahí y merecemos un gran país. Se lo merece el país, se lo merece el pueblo. Nos lo merecemos todos. ¿Por qué no? ¿Por qué en otros lados y nosotros, en otros lados sí y nosotros no? Hundidos, sumidos en corrupción y en narco y en todo eso. No, olvídense, ya no más. Así que a trabajar duro esta semana y desde a partir de hoy, volvamos a recargar las energías. Se avecinan las fiestas de diciembre. Necesitamos empoderarnos de nuestro país, hacer valer lo que escogimos, hacer valer lo que votamos. Esto no se trata de un partido de fútbol o que izquierdas y derechas. Ya sabemos en Colombia, o es la vida o es la muerte. Es así de sencillo, no más. Y ya, como lo dije, tenemos la ventaja de que ya sabemos hasta dónde son capaces. Lo pensábamos, sí, tal, pero no lo sabíamos de todas formas. Muchas personas también hemos abierto los ojos de cuáles son los intereses que tienen toda esa gente que están definiendo, toda esa gente que sale a rechiflar, toda esa gente que está criticando. Ya lo sabemos lo que hay detrás de los medios, los dueños, en todo eso. Esa es una ventaja que no teníamos antes. La sabíamos, no lo teníamos confirmación y no los habíamos visto actuar. Ahora sí, los hemos visto actuar, periodistas, todos enmangualados. Entonces, ¿nos vamos a dejar? No, señor. Y si toca a las calles, pues a las calles. Pero es que usted, ya lo he dicho y lo he mostrado. Yo me voy con mi banderita a donde sea, a pelear y a manifestarnos porque queremos otra Colombia diferente. Y que el mundo lo sepa, que allá se está guerreando para cambiar ese hermoso país. Entonces, abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, gracias. Miles de bendiciones para todos ustedes, para sus hogares, para sus familias, para sus amigos, enemigos, en fin, para todo el mundo. Nos vemos en la próxima, aquí en Colombia Conce. Oiga, ¿ya se suscribieron? Porfa, si no lo han hecho, suscríbanse. Si ya lo hicieron, activen la campanita y todo eso. Y gracias eternas, gracias totales, como dice Gustavo Cerati. Nos vemos en la próxima. Chao.